Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Munirris, soy el director de Transferencia Tecnológica y Mercado de ITENE y quería daros la bienvenida al curso web que ya se denomina Biorefinería Circular, cómo maximizar el rendimiento de tus bioresiduos, proyecto BioWaste to Pack, donde vamos a contar con la colaboración de mis compañeras Marta de la Cruz y Beatriz Vallejo, donde ellas pues, explicarán con detalle este proyecto que está financiado a través del Fondo FEDER por parte del IBACER y la Generalitat Valenciana. Antes de darle paso a Marta, que será la primera de las ponentes del curso, me vais a permitir que os haga una breve introducción de ITENE. ITENE somos un centro tecnológico que está especializado y centrado en la economía circular, en la seguridad del producto y procesos y en la movilidad sostenible, donde venimos desarrollando nuestra actividad en los últimos 25 años, principalmente centrados y con foco en la I+D+I. Para ello trabajamos a lo largo de la cadena de suministro y la cadena de valor del packaging y de la movilidad, donde trabajamos con cada uno de los agentes que aparecen en esta cadena, buscando la economía circular o el cierre, o una visión integral y cierre del círculo. Como veis, trabajamos con cada uno de los agentes y hoy nos centraremos en la parte de finalización de la valorización de residuos, que cada vez adquiere mayor relevancia en nuestra sociedad. Para ello contamos con diferentes áreas tecnológicas, donde trabajamos en diferentes campos de la tecnología y de la ciencia. Hoy, como os decía, nos centraremos en la parte de biotecnología industrial, donde en los últimos años estamos trabajando de forma intensa, tanto en proyectos con clientes como vosotros, como a través de proyectos de la Generalitat Valenciana y también de la Unión Europea, principalmente centrado en lo que hoy vamos a tratar de la economía circular, pero como os decía al inicio de la presentación, también trabajamos en otros grandes ámbitos de la tecnología, como es la eficiencia en el transporte y en el envase y embalaje, en la movilidad sostenible, que está muy de actualidad, como habéis visto en las noticias o en los últimos telediarios, donde el plan de recuperación del Gobierno de España tiene un claro foco en la movilidad sostenible y, como no, en la seguridad y los procesos ligados al mundo del packaging y al mundo de los sectores afines al packaging. Dentro de la economía circular, trabajamos en diferentes ámbitos de la tecnología. Hoy hablaremos dentro del proyecto tanto en el desarrollo de nuevos materiales como las tecnologías de reciclado y la valorización de residuos. Después Marta y Beatriz os darán más detalle. Y para poneros un poco en contexto, para que entendáis cómo trabajamos en ITENE en el campo de la biotecnología, nosotros, a través de empresas como vosotros, nos planteáis retos donde tenéis el reto de valorizar vuestros residuos a través de residuos de plástico, reciclado de residuos orgánicos, de vuestros procesos, a través de la biotecnología, que después tanto Marta como Beatriz os explicarán con más detalle, son especialistas en la materia y yo no lo soy. Al final conseguimos obtener materias primas o materiales que tienen un valor añadido y hemos convertido un residuo en productos de alto valor que son necesarios para la industria y con ello cerramos el ciclo de la economía circular. Como os decía, trabajamos tanto en proyectos de la Unión Europea como en proyectos con clientes. Aquí tenéis un ejemplo de algunos de nuestros principales proyectos, tanto con empresas como a nivel de Europa, incluso de la Comunidad Autonómica Valenciana. Y para ello contamos con unas instalaciones que estaríamos encantados de poder mostraros para aquellos que no las conozcáis. Estáis invitados cuando pase todo el tema de la pandemia, seguramente a finales de año o principios del año que viene, para que nos visitéis y podáis conocer de primera mano tanto nuestros diferentes laboratorios como plantas pilotos y en especial nuestro laboratorio de biotecnología. Aquí os hemos puesto algunas imágenes. Es un laboratorio, es un área de claro crecimiento dentro de ITENE y seguramente cuando podáis visitarnos tengamos más equipos y mejores instalaciones. Nada más, le voy a dar paso a mi compañera Marta, que será la primera de los ponentes, y espero que sea de vuestro provecho la jornada de hoy. Gracias. Hola, buenos días a todos. Soy Marta de la Cruz y estamos aquí para hablar sobre la biorefinería circular y cómo maximizar el rendimiento de vuestros bioresiduos a través del proyecto BioWaste to Pack. En primer lugar, nos daremos unas pequeñas pinceladas de cómo actuar durante el curso web, que tendrá una duración de 1 hora.
Podéis ir enviando vuestras preguntas a través del chat, que está habilitada en la parte superior derecha de la pantalla. Y por favor, enviar las consultas con vuestro nombre, apellidos y empresa para saber a quién nos estamos dirigiendo. Perdón. Cuando finalice la presentación se dedicarán unos minutos a responder las preguntas o bien al final de las dos presentaciones. En el caso de que no dé tiempo a responder todas las preguntas, podéis enviarlas a jornadas@itn.com, donde en el plazo de un máximo de un día os daremos respuesta a aquellas preguntas que hayáis realizado. Posteriormente recibiréis un correo de agradecimiento con una encuesta de valorización que invitamos a responder para seguir mejorando y quedamos a vuestra disposición a través del correo jornadas@itn para ayudaros a resolver cualquier necesidad que podáis tener. El curso comenzará con una introducción y contexto a la biotecnología aplicada al packaging y posteriormente mi compañera Beatriz Vallejo hablará sobre las principales líneas y avances en el proyecto BioWaste2Pack. Con todo esto podemos dar comienzo a la primera de las exposiciones sobre introducción y contexto de la biotecnología aplicada al packaging. Como sabemos, en Europa se producen millones de toneladas de residuos, 111 millones pertenecen a España. Por este modelo se está intentando cambiar el modelo de economía lineal por el de economía circular. Apostar por la economía circular generaría varios beneficios a las empresas, como un ahorro neto anual de millones de euros, un incremento del PIB del 0,5%, la creación de nuevas oportunidades de negocio y empleo y la mejora de la salud y calidad de la vida de los ciudadanos. A este beneficio económico y social se le debe añadir el beneficio medioambiental, ya que se reducirían las emisiones de gases de efecto invernadero y se protegerían los recursos naturales. Como estamos empezando ya a aplicar ciertas normativas, este tipo de mejoras ya se está empezando a ver en la sociedad. Además, son 348 millones de toneladas de plásticos los que se generan actualmente en el mundo, siendo en Europa 64,4 millones de toneladas, que actualmente únicamente se reciclan el 31,1%, siendo el 41,6% incinerado y el resto acumulado en vertederos y océanos. Para ello, para mejorar esta situación se debe generar nuevos biopolímeros y mejorar técnicas de reciclado que se están llevando a cabo gracias a directivas tanto europeas, nacionales como regionales. Algunas de las medidas y políticas que se han implantado hasta la fecha es la regulación del uso de bolsas de plástico, el objetivo de reciclar el 50% de los envases de plástico para 2025 y además que en 2030 el 100% de los envases sean reutilizables o reciclables, entre otras muchas políticas. Por este motivo, desde la Unidad de Biotecnología Industrial y Ambiental, damos solución a las empresas alineándolos tanto con las diferentes directivas que van saliendo hasta la fecha, como dando beneficio económico a las empresas como tal. Para ello, nos dedicamos a la valorización de residuos, bien para el desarrollo de biomateriales, así como otros productos de alto valor añadido. También escalamos, modelamos e implementamos industrialmente y desarrollamos, optimizamos y mejoramos bioprocesos. Nuestra misión es utilizar la biotecnología como solución, ya que nos permite el desarrollo de bioprocesos de alta eficiencia mediante el empleo de microorganismos o enzimas. De esta manera valorizamos bioresiduos tanto de la industria agroalimentaria como de diferentes sectores para la producción de biopolímeros, otros componentes de envase u otros productos de alto valor añadido. La valorización de residuos no es una cosa actual, se viene haciendo durante muchos años. El problema es que se obtenían productos de bajo valor añadido, como puede ser el compost o el pienso para animales. Se trata de productos que tienen un bajo o nulo rendimiento económico, son productos con baja calidad y bajo potencial de aprovechamiento para las empresas
generan altos costes de operación, bajos rendimientos y altas emisiones de gases de efecto invernadero. Por ese motivo, si incluimos la biotecnología en estos procesos, podemos mejorar los rendimientos orientando a productos de muy alto valor añadido. Tienen una elevada especificidad, que es uno de los beneficios de la biotecnología. Los costes de operación son moderados, son procesos robustos y fácilmente escalables. Se puede utilizar un amplio abanico de sustratos de diferentes sectores y está alineado con los nuevos modelos de economía circular. Como ha comentado Carlos anteriormente, es un pequeño esquema de algunas soluciones que hemos proporcionado a algunas de las industrias. Como se puede ver, cogemos los biorresiduos que nos proporcionáis y a través de un pretratamiento y el uso de la biotecnología generamos productos de alto valor añadido como pueden ser los biofertilizantes, los compuestos fenólicos, los aditivos u otros productos como los biomateriales, que tienen un alto interés hoy en día. Debido al gran interés que tienen este tipo de productos, los biomateriales, vamos a ver de manera esquemática cómo realizaríamos este proceso. A grandes rasgos, este proceso constaría de una caracterización, un pretratamiento y acondicionamiento del residuo proporcionado, el desarrollo de bioprocesos donde se implicaría el uso de enzimas y microorganismos, un proceso de purificación en caso de ser necesario, así como la validación y prueba de concepto. De esta manera abarcaríamos todo el proceso, desde que nos llega el residuo hasta que se obtiene el producto final. De manera detallada, lo que hacemos es recibir el residuo que nos proporcionáis y detenemos la degradación y descomposición microbiana mediante diferentes técnicas. Además, depende del tipo de material con el que trabajamos, se puede minimizar el tamaño de las partículas para mejorar los procesos posteriores. En esta etapa es muy importante realizar una caracterización del material para saber a qué nos enfrentamos y qué podemos obtener, por lo que sería el primer paso a realizar. Una vez sabemos con qué material estamos trabajando, realizamos una hidrólisis, que bien puede ser una hidrólisis química o física, así como enzimática, dependiendo de los tipos de nutrientes de los que partamos y los que necesitamos para los microorganismos. Gracias a este tipo de tratamiento se obtiene un extracto rico en azúcares fermentables, aminoácidos, lípidos y otros subproductos que pueden ser utilizados como sustrato por los microorganismos. Después de este proceso aparentemente tan complejo, se obtienen productos de alto valor añadido, como pueden ser precursores bioplásticos, como el ácido láctico que genera PLA, aditivos o la celulosa bacteriana. De hecho, es tan importante el proceso que acabamos de ver anteriormente que a través de una noticia que se publicó en Interempresas, se decía que el PLA se iba a agotar en 2019, por lo que fue necesario aumentar las capacidades y buscar otras fuentes de las que obtener ácido láctico para generar este material. Por lo que hoy en día la obtención de ácido láctico es un proceso muy demandado por parte de las empresas. Además, cabe destacar que en 2020 el crecimiento de los polímeros de base biológica superó a los polímeros convencionales. Esto nos hace darnos cuenta que debemos adaptar los residuos, debemos utilizar los subproductos para darles unas nuevas finalidades. Entonces, en ITENE somos capaces de valorizar residuos o subproductos para obtener bioproductos. También hacemos reciclado enzimático y desarrollamos bioprocesos y escalados. Algunos de los materiales que somos capaces de obtener son los PHAs, que es un polímero biodegradable que tiene grandes aplicaciones en la industria del embalaje.
la celulosa bacteriana, que es ampliamente utilizada en la industria del papel, así como el ácido láctico, que es uno de los biopolímeros más importantes y más utilizados actualmente por las grandes propiedades que tiene. A pesar de ello, estos materiales tienen algunas limitaciones, como puede ser la purificación, los medios de cultivo en los que necesitan crecer los microorganismos para darnos ese material, así como los rendimientos. Aquí podemos, a continuación podemos ver algunos casos de éxito que hemos realizado en ITN, en línea con la producción de ácido láctico y los rendimientos que habíamos visto anteriormente. Aquí podemos ver un ejemplo donde a través del empleo de cultivos mixtos fuimos capaces de aumentar ese rendimiento y aumentar las concentraciones de ácido láctico que obteníamos en el producto final. Además de esto, en ITN también nos dedicamos a reciclado enzimático y podemos ver algunos casos de éxito como el proyecto AP Waste, donde se valorizan los residuos plásticos mediante la biodegradación por parte de microorganismos e insectos para obtener fertilizantes, quitina y otros biomateriales, así como el proyecto europeo Encycle, donde participan 13 socios y está financiado por la Unión Europea, donde los materiales no reciclados actualmente, como pueden ser envases multicapa, bandejas de PET por consumo y microplásticos presentes en las aguas residuales, son degradados a través de enzimas. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración. A continuación, mi compañera Beatriz Vallejo hablará sobre las líneas principales del proyecto BioWaste 2Pack. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, veo que no estáis haciendo preguntas, ¿eh? Hay que empezar a hacer preguntas, que si no aquí estamos hablando y nos podemos tirar horas. Bueno, una vez un poco explicado, un poco la introducción a lo que es la biotecnología, sobre todo aplicado al packaging, nos centramos en el proyecto BioWaste 2Pack, ¿vale? Que es el objetivo de este webinar. Os explicaré un poquito las principales líneas del proyecto, los avances que estamos realizando en el mismo y un poquito cómo estamos desarrollando todas las innovaciones tecnológicas que estamos obteniendo a través de este proyecto. Empezaremos un poquito explicando cuál es el problema actual de estos residuos, tanto agroindustriales como orgánicos. El reto que supone esa valorización que ha comentado mi compañera Marta, porque hay una gran cantidad de residuos que se generan actualmente y que hay que darle salida, hay que darle una nueva vía de valorización para obtener esos productos de alto valor añadido. A continuación, explicaremos el proyecto BioWaste 2Pack, que está financiado por el IBACE, las líneas de trabajo del mismo, que consistirán en 3, luego lo comentaré más en detalle a continuación. La aplicabilidad industrial, ¿vale? En muchos casos estos proyectos de innovación, digamos, de desarrollo de tecnología, sí que es verdad que le falta esa aplicabilidad industrial, es decir, es escalable el proceso, va a ser rentable a nivel industrial, ¿vale? Es ahí donde vosotros como empresa nos vais a poder dar un poco más de feedback y saber si estáis interesados en este proyecto con los datos que hemos obtenido en este proyecto. Finalmente, unas conclusiones y, para acabar, el por qué ITN para hacer este tipo de proyectos. Entre otros, como hemos comentado, con el esquema que os ha mostrado tanto Carlos como Marta. Bien, el proyecto se llama BioWaste 2Pack, ¿vale? Y trata sobre el desarrollo de nuevas tecnologías de valorización biotecnológica de estos bioresiduos para la industria del packaging. Está financiado por la Generalitat Valenciana a través del IBACE con fondos FEDER, fondos de la Unión Europea. Este proyecto se inició en octubre del año pasado y acaba en junio. Es un proyecto cortito, pero la verdad es que hemos ido a por todas, estamos avanzando, tenemos 3 líneas de desarrollo muy importantes y muy innovadoras que están dando muy buenos resultados.
El problema al que nos enfrentamos actualmente es esa gran cantidad de residuos que se producen. De nivel medio, cada europeo produce unos 173 kilos de bioresiduos al año, principalmente residuos orgánicos, de los cuales gran parte, ese 53% de estos residuos, se destina o bien a vertederos o bien a incineración, con esa emisión de gases de efecto invernadero que conlleva. La otra parte, ese 47% restante, se destina a otros usos, como puede ser la producción de biogás u otros procesos que tienen un nulo o un escaso rendimiento económico, como puede ser, por ejemplo, el compost. Por eso es necesario desarrollar nuevas tecnologías para rentabilizar esa valorización de estos residuos que realmente, nutricionalmente, para los desarrollos biotecnológicos son muy adecuados porque tienen una gran cantidad de nutrientes. Eso en cuanto a residuos orgánicos. Respecto a Europa, con las nuevas estrategias y los nuevos reglamentos, se propone reducir el 10% de residuos, propone reducir al 10% el vertido de residuos recogidos selectivamente. Pero en concreto en España estamos muy lejos de ese objetivo. De esos 443 kilos de residuos que se producen por habitante, únicamente el 29,7, menos del 30%, se destina a reciclaje. El resto va a vertederos, como os he dicho, con las consiguientes contaminación ambiental y las posibles lixiviaciones y la pérdida de esos nutrientes que se pueden valorizar hacia otros productos de valor añadido. Y luego tenemos un porcentaje relativamente pequeño en comparación con lo que se destina a vertederos que va hacia incineración. De esos 443 kilos de residuo por habitantes cada año, cabe destacar que, como bien muestra la gráfica, el 36% corresponde a materia orgánica. El resto pues, corresponde a envases comerciales, resto de plásticos, textil, madera, etcétera, ¿vale? Entonces es un porcentaje bastante elevado como para dejarlo pasar y no darle ese valor económico una vez valorizado que se puede obtener, ¿vale? Es un 37% y ya te digo que en composición, tanto en macronutrientes como en micronutrientes, se puede valorizar tecnológicamente prácticamente sin problema. Además, todo esto se ve favorecido por el nuevo borrador de anteproyecto de ley, en el cual dice que antes del 31 de diciembre del 2023 debe de realizarse una recogida selectiva de esos residuos orgánicos y que debe estar implantada en todo el territorio español, con lo cual nos vamos a quitar el problema que teníamos antes de tener los residuos, digamos, muy heterogéneos, en el cual teníamos residuos orgánicos, residuos plásticos y de todo tipo, sino que ya lo vamos incluso a tener más separados, de forma que va a facilitar esa valorización posterior de estas materias primas consideradas para el proceso biotecnológico. En concreto, en la Comunidad Valenciana, el 16% de las empresas, las industrias agroalimentarias en la Comunidad Valenciana suponen el 16% de España, ¿vale? Representando el 4,7% del Producto Interior Bruto regional. Es decir, la Comunidad Valenciana tiene muchas empresas de la industria alimentaria que continuamente, diariamente, están produciendo toneladas de residuos orgánicos que podrían valorizarse hacia otros productos de alto valor añadido. Entonces, ¿qué hacemos con esos residuos? Nos planteamos desde ITENE y entonces es cuando propusimos este proyecto de BioWaste to Pack. Además, a todo el problema de la producción de estos residuos orgánicos y de los residuos plásticos, viene acompañada con una serie de otros contextos, otros antecedentes que hay que tener en cuenta para conocer cuál es la necesidad actual de que estos proyectos sean escalables a nivel industrial. El primero de ellos es la legislación actual y los compromisos de Europa. Hay numerosas medidas, todas ellas están dirigidas a incrementar el porcentaje de plástico reciclado en los envases. De hecho, se ha dictaminado que hasta un 70% el 70% del plástico debe ser reciclado en 2030. Así como otras directivas, como ha comentado mi compañera Marta, de reducción del uso de bolsas de plástico en los establecimientos y así como la prohibición del uso de plásticos desechables para 2021.
son ideas que hasta hace pocos años nos parecían un poco rotundas, pero que eso ha propiciado todo este avance tecnológico que ha permitido analizar y desarrollar procesos tecnológicos con una escalabilidad muy elevada industrial para la obtención de estos productos de valor añadido. Otra de las cosas a tener en cuenta es la mayor conciencia social, ¿vale? Actualmente la sociedad está todavía mucho más comprometida hacia una forma de vida mucho más sostenible, ¿vale? Y de hecho el consumo de estos productos sostenibles ha aumentado en un 20% y sigue en alza, ¿vale? Eso es lo importante. Además, cada vez los consumidores exigen procesos y productos mucho más respetuosos con el medio ambiente, lo que obliga a estas empresas, como vosotros, a adaptarse a las demandas del consumidor, tanto en productos al uso, por decirlo de alguna forma, alimentarios, como a los envases que en los cuales se comercializan. Y por último, el Plan de Acción de la Economía Circular, el cual pretende adaptar nuestra economía a un futuro ecológico y reforzar la competitividad empresarial, ¿vale? Para llevar a cabo este plan de acción de la economía circular se han propuesto diversas medidas, entre las cuales cabe destacar las que están mostradas en la diapositiva. La primera medida es que los productos sean más sostenibles, siguiendo siempre la norma de la Unión Europea. Hay que centrarse en los sectores que utilizan más recursos y que tienen un elevado potencial de circularidad. Es ahí donde intervenís vosotros como empresas, en las cuales vais a tener esos residuos o esos subproductos que encima os van a debido a las tasas de vertido en vertedero, os cuesta económicamente deshaceros de estos residuos. Y por último, garantizar que se produzcan menos residuos. No solo tengo que garantizar la valorización de estos residuos, sino que tengo que también asegurar que se produzcan los menos residuos posibles. Pero como todos sabemos, siempre va a haber residuos en un proceso productivo. Por lo tanto, hay que mirar a ver con qué eficiencia se produce esa valorización y darles uso debido a que son residuos orgánicos y los nutrientes que tienen son muy interesantes para su valorización. Esta es una de las gráficas que también nos ha mostrado mi compañera Marta. Voy a entrar un poquito más en detalle. Esto es la capacidad global de producción de los bioplásticos para 2020 en función de su aplicación posterior, ¿vale? Como veis, ha aumentado muchísimo la demanda de plásticos biodegradables, ¿vale? Tanto para envase rígido como para envase flexible, entre los cuales cabe destacar que los más importantes es el PLA, que es el ácido poliláctico, del cual se obtiene a partir de polimerización del ácido láctico, uno de los productos que estamos obteniendo en el proyecto IBACE, en el proyecto BioWaste, y otro de los que también están teniendo mucho auge y que tiene un incremento bastante importante de crecimiento en los siguientes años, del 2020 a 2025, es el PHA, el prohidroxialcanoato, ¿vale? Como lo veis, ahí están mostrados en naranjita y marrón, ¿vale? Y sobre todo la principal aplicación de estos plásticos es para envase y embalaje. Bien, una vez he explicado un poquito los biopolímeros que más demanda tienen actualmente, os presentamos un poquito el esquema de la unidad. Ya lo habéis podido ver en las anteriores diapositivas y aquí un poco vamos a ver tanto el esquema global, lo que somos capaces de hacer y tener desde un punto de vista biotecnológico, hasta centrarnos a los biomateriales, que es el objetivo de este webinar, que es el BioWaste to Pack, ¿vale? Entonces, aquí normalmente lo que partimos es de estos residuos orgánicos, ya sean residuos orgánicos procedentes de fósforo, la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, o bien la valorización de otros bioresiduos de la industria agroalimentaria, ¿vale? Tanto residuos como subproductos o mermas de fabricación. Posteriormente le hacemos ese pretratamiento para liberar esos nutrientes que deben estar libres para que puedan ser utilizados por los microorganismos y posteriormente pasamos al proceso de producción. En ese proceso de producción tenemos numerosos productos de alto valor añadido que tienen su aplicación en diversas industrias. En la industria agro, principalmente de biofertilizantes a través de los microorganismos productores de crecimiento vegetal, los PGPRs, que también tienen una legislación que los apoya. No sé si conocéis también el Real Decreto reciente en el cual están regulados. Luego también tenemos aplicaciones en la industria farmacéutica y química,
con diversos compuestos. Esta industria es una industria que tiene un alto valor añadido. Y luego la alimentaria, ¿vale? En la alimentaria también tenemos diversos proyectos para la obtención, por ejemplo, el ácido láctico también se utiliza para alimentaria o aditivos alimentarios, incluso la celulosa bacteriana como espesante. Además, después de todo este esquema, también tenemos otra patita, ¿no? en la unidad y otro enfoque biotecnológico que nosotros consideramos importante, y es el aislamiento de cepas de interés para la mejora de los rendimientos de fermentación. ¿Vale? Hoy en día hay que conservar la diversidad microbiana, entonces estamos aislando continuamente cepas para obtener cepas con mejores capacidades de producción y mejora de rendimientos, y tener disponible una colección con cepas de interés a disposición de los clientes con los que tengamos proyectos actualmente o en un futuro. Bien. Una vez explicado un poquito la problemática de los residuos, de que son muy interesantes de un nivel nutricional y desde que tienen un elevado potencial de valorización, nos centramos en el proyecto BioWaste2Pack. El objetivo de este proyecto es el desarrollo de bioprocesos de alta eficiencia para la valorización de bioresiduos de la industria alimentaria, para la producción de componentes de envase, en concreto para biopolímeros. Para ello tenemos tres líneas estratégicas técnicas de desarrollo técnico, que son las que se muestran en la diapositiva. El primero de ellos es un desarrollo de procesos biotecnológicos de valorización avanzada de bioresiduos, lo que estaría dentro o se englobaría dentro de lo que os hemos comentado, de un pretratamiento, de un acondicionamiento, es decir, voy a tratar estos residuos para que sean aprovechables por parte de los microorganismos. La segunda línea es una intensificación y escalado del proceso de valorización, es decir, el proceso fermentativo. Necesito que ese proceso sea rentable, que tenga un alto rendimiento, tanto rendimiento técnico, entenderme como producción de gramos de ácido láctico, como luego el escalado posterior. Y por último, una optimización de procesos de purificación y validación de polímeros. No solo nos quedamos en la producción mediante procesos fermentativos, sino que vamos un punto más allá, es decir, los producimos y validamos que las características que tengan técnicas y propiedades sean similares a sus contrapartidas fósiles, de plásticos fósiles convencionales. ¿De acuerdo? En este proyecto, gracias a los acuerdos de colaboración que tenemos con dos empresas, en concreto Tecma Simetría y el grupo empresarial de ICOP, tenemos dos tipologías de residuos que abarcan muy bien la tipología de residuos tanto de la industria agroalimentaria como de los gestores de residuos. Por lo tanto, tenemos por una parte la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, los conocidos como FOSU, su acrónimo, y por otra parte tenemos subproductos y mermas de la industria agroalimentaria. Estos dos productos, como bien he dicho, abarcan muy bien la diferente tipología porque son muy diferentes, aunque nutricionalmente sí que nos sirven los dos para su valorización. El primero de ellos, el FOSU, tiene una composición muy heterogénea, tiene un mayor contenido en proteínas y lípidos, y sí que es verdad que depende de la estacionalidad. No es lo mismo un FOSU. Disculpad, no paro de pasar la diapositiva. Perdonad. El FOSU sí que es verdad que su composición depende mucho de la estacionalidad. No es lo mismo tener un FOSU recogido en invierno que en verano, ¿vale? Por ejemplo, en verano se come mucho más fruta y entonces llega mucho más fruta a los gestores de residuos. Además, tiene un alto contenido en impropios, lo que hay que tenerlo en cuenta para su posterior valorización. Por otra parte, tenemos esos subproductos y mermas de la industria agroalimentaria, ¿vale? Que la construcción es mucho más homogénea, es un producto mucho más homogéneo, por decirlo de alguna forma. Siempre es pues, o cáscaras de fruta o subproductos de la industria alimentaria, de industrias zumeras, leche, etcétera, ¿vale? Una gran cantidad de tipología. Es dependiente también de la estacionalidad y a diferencia del FOSU, tiene un bajo contenido en impropios. En este caso, normalmente no suele superar el 5%. También tiene un alto contenido en celulosa lignina y un bajo contenido en proteínas. ¿De acuerdo? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, la caracterización de estos residuos, para luego posteriormente adecuar el pretratamiento que hemos diseñado durante el proyecto BioWaste para adaptarlo al proceso de valorización. Una vez explicadas esas tres principales redes de los que hemos hablado, objetivos, perdón, el proyecto BioWaste se definió con tres principales retos, ¿vale?
técnicos. El primero de ellos es un desarrollo de procesos de pretratamiento y acondicionamiento de bioresiduos. A continuación, el desarrollo de procesos fermentativos avanzados para la biosíntesis de compuestos y biopolímeros de interés. Os adelanto PHAs, ácido láctico y celulosa bacteriana principalmente, entre otros. Y finalmente, el desarrollo de procesos downstream y purificación de alta eficiencia, ¿vale? En el primero de ellos, el objetivo que perseguíamos en este proyecto era el desarrollo de corrientes homogéneas que facilitaran el posterior proceso de fermentación. También hay que tener en cuenta que durante los procesos de pretratamiento, como estamos liberando los nutrientes, también podríamos estar liberando otros compuestos que llevan la fermentación. Estos compuestos contaminantes lo que van a inhibir la fermentación y por lo tanto van a disminuir los rendimientos. Por lo tanto, en este proyecto también hemos desarrollado procesos de estabilización, acondicionamiento y pretratamiento que evitan la generación de estos compuestos contaminantes. Y por último, el desarrollo de cócteles enzimáticos ad hoc específicos para cada residuo. Como os he comentado, por ejemplo, los residuos agroalimentarios tienen mucha hemicelulosa y celulosa, cuya estructura química es, digamos, muy resistente. Necesito tratarla mucho más que, por ejemplo, los residuos fosfo, por ejemplo, que tienen un porcentaje de estos compuestos menor y, por lo tanto, no es necesario tener unos pretratamientos tan fuertes, digamos, al principio. En cuanto al segundo reto, es, digamos, el proceso de fermentación al uso, ¿vale? Sin embargo, aquí sí que es verdad que hemos hecho mucho hincapié, como os he comentado, en el elegimiento de nuevas cepas microbianas de interés industrial, ¿vale? Para obtener cepas que permitan mejorar esos rendimientos de fermentación para la obtención de estos productos. La celulosa bacteriana, los polihidroxialcanoatos y los ácidos orgánicos, en concreto la síntesis de poliésteres como el ácido láctico. Y el último reto es esos desarrollos de procesos downstream, es decir, una vez he producido estos compuestos, ya sea que se encuentren en el medio de caldo de fermentación o bien que lo produzcan directamente las células, yo necesito extraerlos y necesito purificarlos para que luego posteriormente puedan validarse como biomaterial o biopolímero para su uso en envase rígido o flexible, en función del tipo de producto. A continuación, explicar un poquito las líneas de trabajo más detalladamente para que veamos una visión global, pero a su vez específica, de qué trabajo se ha hecho en este proyecto y que le veáis esa escalabilidad o ese interés en realizar estos proyectos y estos procesos en vuestras instalaciones con el uso de las materias primas procedentes de residuos y subproductos de fabricación. Nosotros desde ITENE apostamos por la biotecnología como solución, utilizamos un enfoque biotecnológico y apostamos por una serie de etapas, ¿vale? Para llevar a cabo un buen proceso de valorización. Estas etapas son las que se muestran en la diapositiva. Primero necesitamos caracterizar el producto para saber esa composición química que presenta, para diseñar un pretratamiento y un acondicionamiento específico para cada residuo, para luego desarrollar esos bioprocesos a gran escala y que sean rentables económicamente. Y posteriormente ese proceso downstream de purificación junto con la validación y la prueba de concepto. Bien, quiero hacer hincapié en que este proyecto hasta ahora nos hemos centrado o me he centrado un poquito más en las líneas técnicas del proyecto, pero este proyecto no solo es un proyecto técnico, sino que también está apoyado con otra serie de acciones de transferencia y promoción de resultados, así como de coordinación de acciones de difusión y comunicación de resultados. Para ITENE es muy importante no solo desarrollar esas tecnologías, sino que esas tecnologías tengan una transferencia a la industria en concreto de la Comunidad Valenciana, que sea aplicable, que sea escalable, que sea rentable y que vosotros veáis ese interés en poder utilizar estos desarrollos en vuestras instalaciones para obtener esos productos de alto valor añadido. Vale, entonces, para nosotros sí que es muy importante este tema de comunicación de resultados, transferencia, etcétera, para que todo esto tenga, digamos, o se devuelva a la sociedad a través de las empresas. Porque, como yo he dicho, está financiado por IBACE a través de la Generalitat Valenciana y tiene a través de los fondos FEDER. Bien,
En cuanto a la primera línea que os he comentado de procesos y pretratamiento y acondicionamiento de bioresiduos, en este caso entrarían las dos primeras patitas del esquema, la caracterización y el pretratamiento y acondicionamiento. En este caso nos propusimos objetivos muy ambiciosos. En concreto, en el caso del proceso de hidrólisis, son procesos que nos marcamos con una eficiencia del proceso de más del 80%. ¿Vale? También nos propusimos desarrollar al menos 2 cócteles enzimáticos específicos, ¿vale? En función de las características físico-químicas de esos residuos que os he comentado, el FOS, la fracción orgánica de los residuos sólidos y urbanos, y la parte de residuos de la industria agroalimentaria. También como objetivo nos propusimos, una vez realizados estos procesos de pretratamiento y de acondicionamiento, obtener un hidrolizado rico en azúcares fermentables, más de 10 gramos litro. Eso me va a permitir que luego el proceso de fermentación tenga rendimientos más elevados porque los microorganismos sean capaces de crecer más y por lo tanto producir más ácido láctico, más celulosa bacteriana o más pHas en función del objetivo del proceso fermentativo del microorganismo a utilizar. ¿De acuerdo? En cuanto a las principales tareas dentro de esta línea de trabajo, para los microorganismos principalmente hay diferentes requerimientos nutricionales. ¿Vale? Entre ellos, los más conocidos es el azúcar. Si no tienen azúcar no son capaces de crecer. El azúcar funciona como fuente de carbono, ¿vale? Por eso nos interesa determinar y cuantificar el contenido de azúcares. También nos interesan otros macronutrientes, como pueden ser, por ejemplo, la fuente de nitrógeno, en concreto las proteínas y los aminoácidos, ¿de acuerdo? Y también otra serie de nutrientes que nos van a decir un poco qué pretratamiento le voy a tener que dar al residuo en sí, ¿vale? Al subproducto. Por ejemplo, contenido en lípidos, si tiene muchos lípidos, le vamos a tener que poner una lipasa porque el residuo va a ser mucho más graso y yo voy a tener que eliminar esa viscosidad para el tratamiento posterior, para el proceso de fermentación, perdón. Y en cuanto a contenido de celulosa, hemicelulosa y lignina, nos va a dar una idea si yo necesito poner más o menos enzimas, por ejemplo, que se encarguen de degradar la celulosa para dar lugar a una mayor concentración de azúcares. Y luego otras características un poco más físico-químicas, como puede ser la humedad. La humedad es de gran importancia porque a más humedad, más posibilidad de contaminación y una degradación incontrolada, es decir, estaríamos bajando mucho el potencial de valorización, por lo tanto la humedad es muy importante en cuanto al crecimiento porque va a permitir el crecimiento microbiano y por lo tanto la degradación, el pH y al igual como la detección de inhibidores que luego disminuyan los rendimientos de fermentación. En cuanto al desarrollo de cócteles enzimáticos, tenemos amplia experiencia, tenemos un equipo muy especializado en este tipo de desarrollos de cócteles enzimáticos. Trabajamos con lipasas, amilasas, beta-glucosiasas, liminasas, proteasas, glutinasas y pectinasas, entre otros. ¿Vale? La idea de estos cócteles enzimáticos, aquí tenemos un poquito una imagen de lo que vendría a ser una fibra de celulosa. Es muy cristalina, tiene unas fibras muy rígidas y es necesario atacarla con enzimas para que se liberen esos azúcares que van a permitir el crecimiento microbiano. Hay diferentes tipos de enzimas, no quiero entrar mucho más en detalle porque esto da para un webinar solo. Y la idea es utilizar un poco un conjunto de estas enzimas que favorezca esa agregación de estas fibras, celulosa y hemicelulosas, para que luego posteriormente el proceso fermentativo sea mucho más rentable y se obtenga mejores rendimientos. Luego, en esta línea, también otra de las principales tareas será el escalado y un análisis técnico-económico de viabilidad. Cuando nosotros hablamos con las empresas, muchas de las cuestiones que nos preguntáis y que recibimos es, bueno, a ver, nosotros me estás planteando una hidrólisis enzimática, pero realmente es viable económicamente. Las enzimas, ¿cuál es el coste actual de mercado de las enzimas? ¿Cuánta cantidad tengo que poner para que luego yo obtenga un buen rendimiento de fermentación? Nosotros también estamos interesados en saber si eso es escalable y lo estamos analizando y hasta el momento los resultados son buenos. No es tan diferente de los procesos actuales. Las enzimas, debido a los nuevos avances, son rentables económicamente, no cuestan mucho y de hecho hay una gran variedad comercialmente disponible para comprarlas, con lo cual también estamos realizando análisis técnico-económico de todos los procesos desarrollados dentro de este proyecto.
En cuanto a la línea de desarrollo 2, que es el desarrollo de estos procesos fermentativos, nos pusimos también objetivos específicos. Bueno, el primero es el aislamiento de estas cepas microbianas, en concreto el aislamiento de 3 cepas con las características deseadas de producción de estos biopolímeros, de ácidos orgánicos y biopolímeros, ¿de acuerdo? Obtención de altas concentraciones de producto. En el caso, por ejemplo, de ácidos orgánicos nos pusimos un objetivo de 8 gramos litro y lo estamos consiguiendo. Es un proceso muy bueno el que hemos desarrollado. También, en el caso de los PHAs, una de las limitaciones que tiene el PHA es un poco la acumulación de los PHAs dentro de las células. Luego comentar un poco el proceso productivo de los PHAs, por lo cual nos propusimos rendimientos mínimos del 1% de PHAs. Y por último, en el caso de la celulosa bacteriana, el desplazar completamente el cultivo comercial y obtener, únicamente producir esta celulosa bacteriana a través de los residuos proporcionados por las empresas que han firmado acuerdo de colaboración en este proyecto, como Anecop y Terma. Bien, en este caso los compuestos de ácidos orgánicos y biopolímeros de interés en los que nos hemos basado y el objetivo de producción son, por una parte, los polihidroxialcanoatos, la celulosa bacteriana y los poliésteres, en concreto el ácido poliláctico, ¿vale? Que, como sabéis, se obtiene a partir de ácido láctico. El ácido láctico es a partir de la fermentación y luego necesitamos polimerizarlo. En el caso de los polihidroxialcanoatos, lo comento brevemente, son polímeros, ¿vale? Que se producen intracelularmente de forma muy simple, digamos que son las grasas de estos microorganismos y lo deben de producir internamente, de forma que la limitación de este proyecto es cómo extraigo esos PHA del interior celular, manteniendo el rendimiento de recuperación posterior. En el caso de la celulosa bacteriana es muy visual, simplemente se produce en la capa superior del cultivo y aquí el interés está en desarrollar medios de cultivo alternativos que permitan unos rendimientos adecuados, ¿vale? Porque la celulosa bacteriana sí que tiene unos requerimientos nutricionales un poquito más específicos. Y el PLA a partir del ácido láctico, que es el producto que produce en fermentación, y lo que hace es secretarlo al medio de cultivo y luego posteriormente pasa por un proceso de purificación y se polimeriza a PLA. En cuanto a los ácidos orgánicos, actualmente se están produciendo a partir de materia de plantas, ¿vale? De forma que lo que hacen es una extracción de estos azúcares, una posterior fermentación y finalmente la polimerización hacia PLA. Además, luego, posteriormente, sí que le hacen un análisis del ciclo de vida para ver si ese PLA es compostable para luego volver a la cadena de valor. En este caso, nosotros también estamos analizando el uso de consorcios microbianos para aumentar el rendimiento. Como habéis podido observar en los casos de éxito que os ha mostrado Marta, tenemos buenos resultados porque obtenemos un rendimiento mayor cuando utilizamos varias cepas para la producción de este ácido láctico, de forma que, por una parte, obtenemos mayor producción de ácido láctico y, por otra parte, acortamos esos tiempos de fermentación porque conseguimos ácido láctico en menos tiempo. Otro de los ácidos orgánicos que se producen durante fermentación, aparte del ácido láctico, que se deriva hacia el ácido poliláctico, son el ácido adípico y el ácido succínico. El primero de ellos es, digamos, el monómero base, el building block, conocido como tal, que se utiliza para la obtención o producción del PBAT, del tereftalato de polibutileno adipato, y el ácido succínico se utiliza para el PBS, ¿vale? El polibutileno succinato. En cuanto a los polihidroxialcanoatos, como he comentado y se ve en la diapositiva, esas burbujitas que veis blancas son esos polihidroxialcanoatos en el interior de la célula. De forma que nosotros debemos de darle las condiciones del medio de cultivo para que sean capaces de crecer la biomasa y una vez crezca, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es limitarle un nutriente para que acumulen esos PHAs, de forma que luego cuando recuperemos mediante purificación y extracción, los rendimientos sean buenos. Y por último, la celulosa bacteriana. La celulosa bacteriana
las principales ventajas que tiene respecto a la celulosa que se obtiene en un material lignocelulósico, ¿vale? De una madera al uso, es que es mucho más pura, ¿de acuerdo? Tiene unas propiedades de resistencia mecánica mejor y además disminuye la permeabilidad al vapor de agua. Aquí tenemos un poquito de la ruta metabólica que permite la producción extracelular de la celulosa. A diferencia del PHA, la celulosa bacteriana directamente se excreta al medio, con lo cual el proceso de purificación se facilita bastante. Es mucho más sencillo que la extracción del PHA intracelular. Y por último, el proceso de downstream y purificación, así como la validación y la prueba de concepto. En este caso, los objetivos que nos planteamos fueron, en cuanto a ácidos orgánicos, un proceso de purificación que presentara un porcentaje mayor del 75%, la validación de estos ácidos orgánicos, evaluando los rendimientos de reacción, más del 50%. El caso de la purificación de PHAs, que es donde está un poco la limitación actualmente en el proceso de escalado, es aumentar esos rendimientos de purificación, más del 70%. Y además también analizaremos las propiedades de esos PHAs, así como la temperatura de fusión y los pesos moleculares, que son características y propiedades que se tienen que tener en cuenta a la hora de realizar finalmente el prototipo de envase. Y por último, en el caso a la variación de la celulosa bacteriana, se analizarán tanto tamaño y espesor de las fibras, la degradación térmica, así como de las propiedades barrera. En este caso, los procesos de purificación que están planteados y que estamos realizando actualmente son, por una parte, la centrifugación, en el caso de la mayor parte de procesos de producción necesito o bien quedarme con las células la biomasa o bien recuperar el caldo cultivo, tecnologías de secado y concentración como puede ser el spray dryer, el horno de vacío, la evaporación o la filtración tangencial o la destilación reactiva. Y posteriormente se realizará la validación y el análisis de estas propiedades de estos biopolímeros. En cuanto al apartado 4, aplicabilidad industrial, en este caso quiero recordar los acuerdos de colaboración que tenemos actualmente con la empresa Tecma Simetría y con el grupo empresarial ECO, que son los que nos han proporcionado los residuos para poder llevar a cabo este proyecto, pero no solo tenemos acuerdos de colaboración, sino también tenemos cartas de apoyo de diferentes grupos empresariales, como pueden ser Gran, Rapisol, Delibridge y Grupo Chorri. Todas estas empresas van a tener acceso a los resultados de este proyecto para que vean la viabilidad económica del proceso y sean conscientes de que estos procesos pueden ser rentables y escalables a partir de los subproductos obtenidos. En este caso, como os he dicho, este proyecto del BioWaste2Pack no solo se centra en líneas técnicas, como las he comentado, de producción de estos biopolímeros de interés, sino que también se centra mucho en la relación entre los centros tecnológicos y la transferencia de resultados, ¿vale? Entonces, ITN está haciendo mucho esfuerzo para transferir estos resultados desde las empresas que han firmado estos acuerdos de colaboración y cartas de apoyo, con los resultados obtenidos en este proyecto, porque les va a permitir tanto un feedback, tanto de ITN a estas empresas como viceversa, para ver un poco la visión empresarial que tienen, para desarrollar productos con alta demanda. También nos interesa saber en qué estáis interesados vosotros, cuáles son los productos que más os interesan o, por ejemplo, finalmente económicamente el PHA es rentable, ¿cuánto podéis asumir y que el coste sea mayor respecto a un plástico convencional? ¿Vale? Porque todo eso luego se tiene que tener en cuenta en el escalado. Además de adaptación a criterios empresariales, cada empresa tiene su propia política empresarial, por lo cual hay que tenerlo en cuenta para el desarrollo de estos proyectos y finalmente el desarrollo de estos procesos escalables, rentables, eficientes y sobre todo implementables en el tejido empresarial, sobre todo de la Comunidad Valenciana, porque ha hecho que el 16% de las empresas de la industria agroalimentaria pertenecen a nuestra comunidad. Así pues, el objetivo también, aparte del técnico, es que ITN ha realizado este proyecto y va a transferir los resultados para que todos estos resultados vuelvan digamos, al tejido empresarial de la Comunidad Valenciana, bien mediante actividades de cooperación, a través de los acuerdos de colaboración, las cartas de apoyo, etcétera, talleres demostrativos que también realizaremos, recibís también una convocatoria actualmente. Aunque no podéis hacer visita al centro tecnológico, como ha dicho Carlos, a final
de año seguramente estaremos abiertos a nuestras infraestructuras para que podáis venir y echarles un vistazo, pero aún así haremos un taller demostrativo del proceso continuo, es decir, desde que recibimos los residuos hasta que obtenemos finalmente los productos. Estamos realizando también webinars y promoción de resultados. Este webinar se centra un poquito más en lo que es la introducción y explicación del proyecto general y luego realizaremos otro un poco más adelante en donde explicaremos un poquito los resultados que estamos obteniendo, ¿vale? También se protegerá la tecnología desarrollada y la idea es que se transfiera este know-how de ITENE a empresas de la Comunidad Valenciana, ¿de acuerdo? Con lo cual, cualquier empresa que esté interesada en la tipología de este tipo de proyectos y en saber y conocer un poquito más este tipo de proyectos y procesos de valorización, por favor, mandarnos un correo o preguntar ahora al final del webinar para que podamos dar respuesta y tener así un poco más de relación, de conocernos. Y un poco, para acabar, un poco las conclusiones del proyecto. ¿Vale? Entonces, este proyecto ofrece soluciones, ¿vale?, para la revalorización de estos residuos que están infravalorados actualmente, que tienen unos altos costes de gestión debido a las tasas de vertido actuales. Se van a desarrollar productos y aplicaciones tanto para el sector del envase y embalaje, que es un sector en auge y con alta demanda, como hemos mostrado en la gráfica, tanto PHA como el ácido láctico son los que más demanda tienen actualmente. Y que estos plásticos, estos biopolímeros que se están produciendo dentro de este proyecto son 100% biodegradables y compostables. Además, debido a los 3 pilares clave planteados, se incentiva la disminución de la contaminación como consecuencia del vertido de estos residuos en vertedero, potencia el uso de materias primas renovables porque tienen un elevado potencial de valorización, mejoran la eficiencia de estos procesos y por lo tanto los hacen más competitivos, al mismo tiempo que disminuye la cantidad de residuos, que es un gran problema, como os hemos comentado, y evitan conflictos socioambientales. Y por último, mejorar las oportunidades de negocio de las empresas, ¿vale? Porque disminuye el uso de materias primas, promueve la innovación tecnológica en la industria, que son puntos clave para la promoción del crecimiento económico y el empleo tanto de las pequeñas como de las medianas empresas. Y por último, y brevemente, porque veo que ya estamos llegando a tiempo y me gustaría que lanzarais alguna pregunta, es ¿por qué ITENE? ¿Vale? Como os ha comentado Carlos al inicio de este webinar, tenemos unas instalaciones ampliamente preparadas para el desarrollo de este tipo de proyectos. Tenemos un laboratorio de tecnología adaptado, tenemos reactores de escala piloto, crecimiento, cámaras de cultivo vegetativo, reactores, incluso temas de biología molecular, por ejemplo, para el reciclado enzimático, ¿vale? Porque hay otras líneas que también estamos teniendo actualmente, de las cuales no era el objetivo de este webinar, pero también estamos teniendo numerosos proyectos en ese sentido, en reciclaje enzimático. Además, tenemos una amplia experiencia en el sector industrial, tanto proyectos nacionales, europeos como autonómicos, de los cuales cabe destacar el sector, como ha comentado Marta, pero otros proyectos, como están mostrados en la diapositiva, a través o bien de subvencionados o bien a través de proyectos europeos. Así que muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya sido de interés este webinar y, por favor, sentiros libres y con confianza de si tenéis alguna duda, aunque ahora nos surja, no os preocupéis, vamos siguiendo, como tenéis el correo de enviar las preguntas, os nos lo podéis mandar cuando queráis y os responderemos enseguida, en un periodo de tiempo muy cortito, en un día. Vale, pues estoy viendo aquí alguna preguntita. A ver. Vale. Me pregunta sobre tratamiento de residuos orgánicos mediante oxígeno reactivo, consiguiendo detener la degradación y descomposición, así como reduciendo el volumen de estos, que cree que se asemeja un poquito al tratamiento que hemos comentado y que el bioresiduo se seca hasta un 5 o un 8% de humedad.
en qué influye la humedad en vuestro proceso y si es posible trabajar en evaluar la compatibilidad y sinergias. Vale. Hola Rubén, me encantan las preguntas. Vale, nada, nuestro proceso, la humedad es bastante importante, hay que saber controlarla, ¿vale? Porque el hecho de que presente humedad significa que tiene agua el residuo y por lo tanto siempre que hay agua es posible que haya contaminación microbiana que empiece o inicie esos tratamientos de degradación y por lo tanto consuman esos nutrientes que luego no van a poder ser valorizados mediante el proceso de fermentación que os he comentado. Entonces, sí que es verdad que el proceso de humedad nosotros lo tenemos bastante analizado y como bien dices, un 5 o un 8% de humedad es una humedad bastante similar a la que trabajamos nosotros con los residuos, ¿de acuerdo? Y si es posible trabajar en evaluar la compatibilidad de sinergias, por supuesto. Entiendo que, por ejemplo, el oxígeno reactivo lo que va a hacer es un poco degradar ese material, rompiendo fibras y compuestos que estén ahí, por lo tanto, va a permitir que luego este residuo ya esté en condiciones más óptimas para luego que los microorganismos puedan utilizarlo como materia prima. O sea que no creo que haya ningún problema. De hecho, si quieres, puedes escribirnos y podemos intentar ver un poco de sinergias o cómo plantearíamos este tipo de sinergia entre el oxígeno reactivo y nuestros pretratamientos, ¿de acuerdo? Nuestros pretratamientos, un poco, por si no ha quedado claro durante el webinar, son pretratamientos tanto físico-químicos como enzimáticos, es decir, necesitamos acondicionar y estabilizar el residuo para que no se degrade y luego una vez lo hemos estabilizado y nos hemos asegurado que lo puedo mantener un poco de tiempo para luego posterior fermentación, entonces cuando hacemos esa liberación de nutrientes para que el microorganismo pueda crecer. Espero haberte contestado, si no ya te digo, si tienes alguna duda más adicional al respecto, lo vemos por email. Vale, otra pregunta. Bien, genial. Dice, el proyecto de reciclado de materiales mediante enzimas e insectos se está gestionando en la Unión Europea. ¿El proyecto plantea ya la escala industrial o hay empresas recicladoras ya interesadas en aplicar esta tecnología? El mayor problema que nos estamos encontrando actualmente es el reciclado de materiales como el polipropileno flexible o materiales compuestos, lo que nos hace muy difícil alcanzar. Bien, entiendo que supongo que te estarás preguntando por el proyecto Upper Waste. Upper Waste es un proyecto nacional en el cual estamos implicados numerosos socios, entre ellos socios que permiten la generación de este tipo de materiales para su valorización a quitina. Y en el caso del polipropileno y el materiales mezcla, por digamos de alguna forma, también tenemos otras líneas estratégicas y otros bases que están teniendo ahora y que están realizándose para la degradación de este tipo de materiales. El problema de este tipo de materiales es que no son muy recalcitrantes. Para que los microorganismos lo utilicen necesitamos un reciclado enzimático que permita oxidarlos, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos primero tratar enzimáticamente para romper esas cadenas y luego utilizarlo como fuente de carbono para los microorganismos. Además, en el caso del otro caso de éxito que ha comentado Marta, también tenemos Encyclo, en el cual también se está trabajando este tipo de tecnologías y desarrollos innovadores, ¿vale? En el caso de Encycle es una RIA y, por lo tanto, al final del proceso se espera que se tengan resultados para su posterior escalabilidad industrial. Con lo cual, se están realizando muchos desarrollos y la verdad es que pinta muy bien. Pinta muy bien porque las enzimas son reutilizables, tienen una alta eficiencia de rendimiento y transformación y para el tema de materiales compuestos sí que es verdad que funcionan bien siempre y cuando rompas un poquito antes el material. De todas formas, siempre que lo oxides, ¿vale? Para permitir luego la entrada de estas enzimas posterior. No sé si hay alguna pregunta adicional. Si no, vale, espera. Dice, si hablamos de tiempos, ¿cuánto tiempo lleva todo el proceso desde el análisis del residuo y el rendimiento del mismo hasta el escalado industrial? No sé si te refieres desde que se inicia el proyecto o desde que yo recibo el residuo y consigo producir industrialmente eso. Así que te voy a contestar a las dos.
En cuanto al proceso de valorización dentro de las instalaciones de ITENE, entre que recibimos el residuo, se procede a la caracterización. Normalmente una caracterización, en la mayor parte de empresas hace una caracterización de su proceso productivo, con lo cual es una caracterización que se podría hacer de forma paulatina, digamos, no es necesario hacerla cada vez que se inicia el proceso. ¿Vale? Entonces, desde que se inicia el proceso hacemos un pretratamiento químico, enzimático, etcétera, que no dura más de un par de horas, como mucho no llega a 20 horas. Luego el proceso fermentativo sí que va a depender en función del biopolímero que estamos obteniendo. Obviamente la celulosa tarda un poquito más que el ácido láctico en 24 48 horas lo tienes, ¿vale? Y luego el proceso de purificación, ¿vale? Que va a depender también de un poco qué tipo de proceso de purificación del que estemos hablando. Todos estos procesos de purificación que os he comentado, tanto de filtración tangencial como de centrifugación, etcétera, son procesos de purificación que están actualmente y que se utilizan a escala industrial, con lo cual simplemente sería adaptarlos para este tipo de procesos. Y en cuanto a la segunda pregunta, si no lo he entendido bien, es cuánto tiempo lleva desde que yo desarrollo este proceso hasta su implantación a escala industrial. Depende del tipo de residuo y un poco si la empresa al realizar este tratamiento tiene unas instalaciones previas o no. Las instalaciones previas que se necesitan no son muchas, no son más que un reactor de fermentación que actualmente no tiene un coste económico elevado y ya os he dicho los procesos de purificación, con lo cual eso sí que deberíamos entrar un poquito más en detalle en números para ver cómo podríamos adaptarlo al menor tiempo posible para que no disminuyamos el rendimiento del proceso. Lo dicho, si aún tenéis dudas, mandadnos un correo y os contestaremos de buen grado. Pues nada, si no tenéis más preguntas, como ya hemos pasado un poquito del tiempo de webinar, ha sido un placer. La verdad es que así con la cámara me hubiera gustado más veros las caras, con un poquito más interacción, no solo yo hablando aquí casi una hora, pero bueno, veo que habéis hecho preguntas y eso es muy importante porque la verdad es que parece que hay mucho interés en este tipo de proyectos de valorización biotecnológica, etcétera. Y además, la Comunidad Valenciana es una de las que más empresas biotecnológicas tiene y la verdad es que son bastante importantes, con lo cual vamos a aprovechar que estamos aquí y veremos a ver si hay algún tipo de posible colaboración con las empresas que estáis presentes en el webinar. Y lo dicho, cualquier pregunta que os surja a lo largo del día o dentro de una semana, aquí estamos para contestar y lo que queráis. Así que muchas gracias por atender y espero que hayáis aprendido qué es lo que hacemos en el proyecto BioWaste2Pack. Muchas gracias.